Bienvenidos, bienvenidas estudiantes. Mi nombre es Manuela Bozolara, soy profesora de la Escuela de Comercio y también dicto el curso Modelos Administrativos de Gestión en las Organizaciones con el profesor Nicolás. Me tocó hoy día eh, hacerle esta clase al paralelo 2, ¿ya? Eh, es la segunda clase donde vamos a revisar emprendimiento, así que también vamos a abordar algunas temáticas para la evaluación 3, que ya le ha comentado el profesor. Y bueno, me toca grabarles entonces la clase de hoy día. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Ya? Hoy vamos a revisar estos cuatro elementos. En general, principalmente, vamos a abordar todo el contexto y la realidad que viven las MIPYMES hoy día. ¿Ya? Las principales problemáticas de las MIPYMES, los elementos que podemos considerar al momento de realizar un servicio a las MIPYMES, el proceso administrativo en las MIPYMES y también vamos a abordar el rol del contador, la contadora en el servicio a las MIPYMES. Ya en general va a ser un contexto respecto a el gran grupo hoy día de emprendimientos de empresas a abordar, lo vamos a abordar hoy día porque como ya saben, solo el 3% de las empresas en Chile son empresas en categoría grande. Por ende, casi el 97% de las empresas son o micro, ¿cierto? O pequeñas o medianas. Y eso es más o menos lo que pudimos abordar, lo que vamos a abordar ahora, y que también tocamos un poquito en la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada? En general, la clase pasada pudimos conocer qué es lo que era el emprendimiento, conocer qué era este ecosistema emprendedor, en donde Chile se ve eh, muy beneficiado y lidera también el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y se encuentra rankeado muy bien a nivel mundial, se encuentra número 20 en el ranking de mejor ecosistema para emprender en el mundo, ¿ya? Un número 20 a nivel mundial es muy bueno y, por ejemplo, en ecosistema para startups se encuentra a nivel 2 en Latinoamérica, ¿ya? Es decir, quienes apoyan, los países que apoyan a startups, que son estos emprendimientos con desarrollo tecnológico y con un crecimiento exponencial, con alta escalabilidad, en Chile se ubica, perdón, segundo en Latinoamérica como un ecosistema que ofrece cierto apoyo, financiamiento, apoyo de todo tipo para startups. O sea, estamos muy bien ubicados, ese es el contexto que les quiero mencionar, estamos muy bien hoy día como país ubicados a nivel latinoamericano y mundial en cuanto al apoyo a los emprendimientos, ¿ya? La clase pasada pudieron revisar también los tipos de emprendimientos que existen, ya tenemos desde la micro, la pequeña, la mediana, eh, las empresas B como Coda, que fue la que pudimos visitar en Casablanca. También tenemos las startups, que es la que yo le mencionaba, que son empresas de tecnología que tienen un alto potencial de crecimiento y también podemos ver que estaban las cooperativas, por ejemplo, entre otras. Y pudimos evaluar y conocer, que va a influir mucho en la evaluación 3 que vamos a tener el ecosistema emprendedor. Y ahí pudimos darnos cuenta que el ecosistema emprendedor en Chile consta de instituciones públicas, privadas, ¿cierto? Bancos que apoyan de distintos ejes a los emprendimientos, en general apoyan financiamiento, capacitación, asesoría, ¿cierto? Orientación, entre otros elementos. En general, existe hartas instituciones hoy día en Chile que apoyan el microemprendimiento y el emprendimiento en general, etapa temprana o un poquito más avanzada. Bueno, para partir entonces, las principales problemáticas que hoy día abordan las MIPYMES en Chile, en general, vamos a dar varias, ¿ya? Pero podría yo abordar principalmente el contexto en que estamos. O sea, yo les decía que el 97%, cerca del 97% de la empresa hoy día son MIPYMES, es decir, está en la categoría de micro o pequeña o mediana empresa, ¿ya? Esto es importante porque es interesante entonces saber qué tipo de realidad tenemos hoy día en nuestro país, cuáles son las principales dificultades o problemáticas que tienen estas empresas, porque son la gran mayoría, eh, y que lo más probable es que ustedes como futuros contadores les va a tocar tal vez trabajar de la mano con este tipo de empresas, ¿ya?
También es importante saber el contexto laboral y de empleo. El 65,3% de todos los empleos formales fueron gracias a las pymes, a las pequeñas y las medianas. O sea, son muy importantes hoy día en nuestro país, por ende, por eso las vamos a conocer, por eso también van a hacer un trabajo con una empresa local, ¿cierto? Que esté en la categoría de micro o pequeña empresa, que ya les voy a contar en otro video, pero en general el contexto es este, ya es la gran mayoría de las empresas hoy día en el país están en esta categoría de micro, pequeña o mediana empresa. Y dentro de eso, entonces, vamos adentrándonos un poquito a las problemáticas, ¿ya? A las problemáticas que tenemos hoy día con las MIPYMES. En general, existe desconocimiento del mercado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tiene que ver principalmente con que, como ven ahí en el dibujito, con que hoy día cuesta mucho y hoy día, bueno, a mí me toca trabajar igual para quienes no saben, en la incubadora GENE, que es la incubadora, una de las incubadoras de la universidad y me toca trabajar mucho con emprendedores y ahí creo que una de las principales problemáticas tiene que ver con esto. Esto lo dice Pymes en línea, que es una página que apoya hoy día Pymes, pero yo estoy de acuerdo totalmente porque una de las principales problemáticas es no conocer al cliente, no conocer a quién estoy vendiendo, no conocer sus necesidades, gustos y preferencias, características, ubicación. Y como ven en el dibujito ahí, por ejemplo, necesitamos saber dónde se ubican hoy día principalmente los clientes. Necesitamos saber datos, llegar como profundizar un poquito más con esa lupita, por ejemplo, cuáles son sus preferencias, estilos de vida, dónde se encuentran, dónde compran, qué redes sociales usan, ¿ya? Necesitamos datos para emprender o para tener una empresa, necesitamos trabajar datos de los clientes y llegar a ellos haciendo como llegando al foco, ¿cierto? Que sería poder conectar con ellos de alguna manera a través de los canales de venta. Entonces, cuando no conozco el mercado, cuando las empresas o las MIPYMES no conocen a los clientes, entonces no se puede ofrecer, ¿cierto? Un producto o servicio que cumpla con las necesidades que ellos tienen. Si no se conocen a los clientes, finalmente es muy probable que no llegue un buen producto con un buen servicio porque no sé lo que quieren y que fracase ese emprendimiento. En general, hoy día las pequeñas empresas, las micro y pequeñas empresas, no invierten mucho en conocer al mercado porque o no tienen dinero o no tienen plata, ¿ya? Y tampoco hacen encuestas, en general también pasa mucho que se enamoran mucho del producto, es decir, inventan algún producto muy creativo. Yo siempre doy el ejemplo del pasadiapos que usamos los profes para pasar las diapos, con alas, o sea, si hay un pasadiapos que a mí se me ocurre un producto para vender, quiero emprender y le pongo alas al pasadiapos, es muy innovador, es muy creativo, no he visto nunca un pasadiapo con alas, pero al parecer pasó un mes y solo me compró mi primo, porque mi primo siempre me apoya en mi emprendimiento. Pero nadie más me compró, es decir, no conocía al cliente, qué requería. Quería la persona que usa un pasadiapo, quiero un pasadiapo que vuele. Eh, y si es así, ¿por qué lo quiere? ¿Quiénes son aquellos que quieren pasar ya porque duele? Que vuele, perdón. Entonces, eso es muy probable que lleve al fracaso un negocio cuando uno se enfoca mucho en el producto y no en el cliente, en conocer primero al cliente. La primera parte es conocer al cliente, al mercado, como dice ahí, y luego ver qué le ofrezco con esa necesidad, ¿ya? Tal vez hoy día necesitan un pasaría porque sea acolchado, que tenga una durabilidad de la luz del láser para proyectar mayor, que tenga cierto tamaño, cierta forma, para que sea más cómodo, etcétera, pero no que vuele, ¿ya? Entonces hoy día una de las principales problemáticas es poder conectar con el cliente y conocerlo un poco más porque eh, pasa que uno de los mayores problemas de eso en las MIPYMES es este, ¿ya? El segundo que podríamos abordar tiene que ver con la mala planificación. Y esto es simplemente con que hoy día también como los emprendedores se dedican más a la producción y a la venta, hay poco tiempo de gestión. Y precisamente es lo que estamos viendo, hemos visto todo en todo este curso, ¿cierto? En la forma de gestionar, la forma de planificar, la forma de administrar. Y en general cuando uno no se pone objetivos, no se pone metas, no se pone indicadores, no se pone actividades planificadas y organizadas, cuesta llegar a resultados y cuesta llegar a las metas, ¿ya?
Generalmente en los negocios se habla de planificación estratégica, o sea, defino primero la estrategia con la que yo quiero trabajar y luego planifico actividades, pongo responsables, pongo plazos, pongo metas, pongo indicadores para medir, ¿ya? Y si no hay una planificación, entonces se puede trabajar de manera muy desordenada, puede ser que no esté logrando lo que yo quiero, puede ser que trabaje mucho más de lo que tengo que trabajar, etc. Otra problemática es el liderazgo. Ya aquí se habla principalmente que cuesta un poco dirigir a los equipos, que se invierte poco tiempo en ponerle beneficios, horas y dedicación al equipo de trabajo, y esto puede implicar finalmente que en general haya mala gestión de recursos humanos y eso permita entonces tal vez en algún momento que no estén felices los trabajadores, ¿cierto? Que no se esté gestionando bien el talento, que no hayan beneficios, incentivos. El liderar un equipo también pasa, y esto lo he visto mucho también en los emprendedores, pasa que cuesta delegar tareas, por ende, en general, el dueño o la dueña de la empresa eh, se involucra en todo, no delega, etcétera, y eso al final fue una mala pasada. También la gestión, perdón, de los egresos y los ingresos. Yo creo que esta problemática con la problemática del mercado, que no conocen bien al mercado, es una de serían las dos principales a mi gusto con la experiencia que tengo en trabajar con micro y pequeñas empresas. ¿Ya? Generalmente pasa que cuando uno empieza a meterse en las finanzas del negocio, cuando son micros sobre todo, no llevan un registro de las ventas, o sea, no saben cuánto venden diario, cuánto venden en la semana, y menos llevan un registro de los gastos, ¿ya? Si no llevan un registro de las ventas, más difícil es aún que lleven un registro de los gastos. Y esto implica entonces no saber cuánto es el flujo de caja, no saber cuánto es mi ganancia, no saber si puedo disponer o no de un sueldo, etc. Generalmente también pasa mucho con aquellos emprendimientos más pequeños que mezclan mucho las finanzas personales con las finanzas del negocio, ¿ya? Y eso es un grave error. Y es una de las principales problemáticas hoy día que tienen, yo diría, en general los emprendimientos es una de las principales problemáticas que hoy día tienen, ¿ya? Y otra problemática que podemos abordar son los resultados indicadores. A esto nos referimos principalmente con que en general, como no hay planificación, tampoco hay metas, no hay resultados esperados. Es decir, por ejemplo, en 6 meses quiero aumentar las ventas en un 50% en el segmento de clientes adultos de ingreso ABC1, por ejemplo. Y para ello quiero, el indicador es el aumento de la variación de las ventas, ¿cierto? En el segmento tanto, tanto. En general pasa que voy nomás, vivo el día a día, voy en la marcha, pero no me pongo indicadores para medir. Entonces, sin indicadores no puedo medir los resultados. Y sin medir los resultados no puedo ver los avances, si están funcionando bien o no la empresa. Ya en general tiene que ver con eso principalmente esta problemática. ¿Y por qué nos centramos en la MIPYME? Porque generalmente en las empresas grandes eh, el financiamiento y la inversión en control y seguimiento, control de gestión, que es los resultados indicadores, en recursos humanos, en finanzas, está, ¿ya? Cuando no está es cuando no hay lucas, y donde no hay lucas generalmente es cuando son micro o pequeñas, cuando están en etapa más inicial, ¿ya? Bueno, otras problemáticas ya abordando según la radiografía del emprendedor chileno, es hecha por ASECH. ASECH es una de las asociaciones, es la asociación de emprendedores más grande en Chile. Indica, y encuestaron a hartos emprendedores, indica que cuáles son las principales como dificultades de los emprendedores hoy día, y el 46% cree que son las alternativas de financiamiento. Yo aquí no encontré como un dato más actualizado de esta encuesta, que siempre la hacían en ACET, y es del año 2018. Por ende, puede ser, yo me atrevería a decir, porque post pandemia, durante la pandemia y post pandemia, y también post estallido social, fueron creciendo un poco más allá los beneficios hacia las MIPYMES. No sé si te recuerdan, pero post estallido social y post pandemia hubo algunas eh, acciones, política pública bien concreta con las MIPYMES, y también
todo el sector privado también se empezó a involucrar y a apoyar más a este sector, ¿ya? Entonces, en general puede ser que si hoy día se preguntara cuáles son las principales dificultades que tiene un emprendedor o una emprendedora, tal vez el tema del financiamiento podría ser más bajo. La clase pasada también revisamos que en general existen, por ejemplo, hoy día o están alineados la mayoría de los bancos con un apartado, programas o una sección donde va solo dirigido a pymes, ¿ya? Entonces, acá, en esa época, el 46% indicaba que las alternativas de financiamiento eran las que más dificultosas eran para los emprendedores. Luego le seguía el 35% que creen que era la estructura tributaria. En este caso pueden ser los tipos de impuestos, los beneficios tributarios que tienen las MIPYMES, el régimen tributario, etc. Ya cosas que van a ir viendo durante la carrera. Y el 18% cree que era el retraso en el pago. Antiguamente no había como una ley que indicara cuántos días se pagaba a las pequeñas y medianas empresas, los clientes, por ejemplo. Hoy día sí me parece que hay una ley que habla de los 30 días ya como máximo para pagar a las pymes, ¿ya? Entonces, en general se habla de financiamiento, temas de impuestos y temas del pago de los clientes, pero generalmente siempre van a apostar los emprendedores a pedir financiamiento. Eso dentro de mi experiencia también lo puedo comentar. Siempre si existe una oferta en el ecosistema de capacitación, asesoría y financiamiento por igual, lo más probable es que siempre vayan al lado del financiamiento, ¿ya? Porque hoy día es lo que más cuesta, o sea, hay poco financiamiento propio, en general se pide harto préstamo o se depende mucho, el crecer en el negocio depende mucho de los subsidios a veces. Entonces, generalmente siempre van a pedir más financiamiento los emprendedores. Por eso no me extraña que sea el más votado, ¿ya? Pero en general ya sí hay harta ayuda, pero como ha crecido mucho desde el 2018 el emprendimiento a nivel eh, como exponencial, creció la pandemia, ahora volvió a bajar un poquito. En general sigue faltando financiamiento para tantas ideas de negocio, para tantos negocios que existen allá en Chile. Y además, para seguir abordando las problemáticas, según la encuesta longitudinal de empresas del Ministerio de Economía, acá recordarle algunos datos, igual son datos antiguos porque no logramos encontrar esta encuesta más actualizada, pero creo que es representativa. En general, algunos factores que afectan al crecimiento de las empresas, ahora hablamos de crecimiento, primero es la alta competencia en el mercado, el 80,8% vota esta opción de los encuestados, de las empresas encuestadas. Esto tiene que ver principalmente con que ven como algo negativo que existan más empresas y que exista el nivel hoy día de emprendimiento y empresas que existen en nuestro país. Ya también la demanda limitada, ya es decir, no existe un mercado para cubrir como les gustaría a las empresas. Es muy limitado el número de clientes, a eso se refiere con demanda limitada. Y por último, considerar que la escala de producción de la empresa es la adecuada. Es decir, creer que tal vez con una fábrica de 5x5 para producir pasteles es lo suficiente. Ya tal vez a veces sí hay que hacer esfuerzos e inversiones en poder hacer crecer las fábricas, los espacios de producción, para así también tener más alcance en el mercado, ¿ya? Esas son las principales problemáticas para las MIPYMES que pudimos pesquisar, revisar, que son datos chilenos, ¿ya? Y que es la realidad hoy día y que, como le digo, en la experiencia que a mí me ha tocado un poco trabajar con los emprendedores, bueno, me ha tocado harto, lo puedo corroborar y confirmar. Ahora vamos con los elementos a considerar en servicio de las MIPYMES. Y acá es interesante recordarles dos cosas. Primero, las MIPYMES nos estamos refiriendo a las micro, pequeñas y medianas, ¿ya? Las micro, recuerden que no venden más de 7.400.000 en el mes, aproximadamente. Ya es por UEF, 2.400 UEF. Las pequeñas venden entre estos 7.400.000 en el mes hasta más o menos 75 millones de pesos en el mes. Ya no es menor. Una empresa que hoy día vende 75 millones de pesos al mes de venta, no de ganancias, de venta, es considerada aún pequeña,
¿ya? Y mediana es de los 75 millones de pesos en el mes a los 300 millones, aproximadamente, porque esto es por web, ¿ya? Entonces, si hablamos de pymes, o mi pymes son aquellas que venden hasta 300 millones de pesos en el mes, ¿ya? Es harto. Entonces, pueden ser empresas muy pequeñitas que están iniciando, como pueden ser empresas grandes que venden, perdón, 300 millones de pesos en el mes, que no es poco, ¿ya? Bueno, y el segundo punto de por qué estamos revisando esto, porque a usted les va a tocar revisar y realizar un trabajo, la evaluación 3, que va a constar de hacer un diagnóstico, una investigación de una micro o pequeña empresa de acá de la región de Valparaíso, y van a tener que hacer un diagnóstico, van a tener que hacer una propuesta de mejora para esa empresa en el ámbito de la gestión, por supuesto, abordando lo que hemos trabajado en la unidad 3 y también abordando los ODS y las prácticas sostenibles, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en general para poder entregar un buen servicio a los emprendedores y cuáles son los servicios que ya requieren los emprendedores? Es lo que vamos a abordar ahora en este punto 2, ¿ya? Los principales servicios que hoy requieren las MIPYMES, por supuesto, y lo puse primero, son los servicios contables, ¿cierto? O sea, hoy día a día, aquel que vende necesita tener, no necesariamente un contador, pero sí llevar su contabilidad al día, ustedes lo saben. Por supuesto que revisar el IVA, ¿cierto? Pagar su IVA, llevar los libros contables, etc. Ya generalmente lo lleva un contador, pero yo, por ejemplo, tengo emprendedores de mi programa, de la incubadora, que ellos llevan solitos sus contabilidades. El segundo servicio que más requieren los emprendedores también no está por orden, solamente son ideas, pero el segundo que acá está escrito son los servicios de manejo de inventario. Esto sobre todo en los rubros que tienen más inventario, que cuáles serían. En este caso serían el rubro del comercio, por ejemplo, o el rubro de la producción, de la fábrica, manufactura, ¿ya? En general, se externaliza muchas veces a través de software o herramientas digitales que me permitan llevar un buen manejo del inventario, ¿ya? Servicios de generación de contenido digital y manejo de redes sociales. Yo creo que aquí no hay duda en esto hoy día, y también me toca escuchar a emprendedores que solicitan mucho las capacitaciones en el uso y la generación de contenido, que es una parte que da más valor al mercado, los clientes, porque donde más está la gente hoy día, la manera más fácil de también buscar algo para comprar son las redes sociales, o al menos informarse, ¿cierto?, respecto a algo para comprar, ¿ya? En general, hoy día las tiendas virtuales, las ventas digitales han crecido mucho post pandemia, y por ende la transformación digital que estamos viviendo en el mundo implica hoy día también ponerse al día en ese ámbito. Y eso tiene que ver con el punto 3. Además, y algo muy importante hoy día para los emprendimientos, una identidad. Ser atractivo a través de lo visual también. Por ende, la identidad y lo visual me permite hoy día también ganar una parte importante en el mercado, ganar difusión, visibilidad, y eso implica tener un buen diseño de marca. En general, el diseño de marca y el diseño en general en un emprendimiento, no solo en el producto o en el servicio, sino también en sus canales de comunicación, como son las redes sociales, en su packaging, ¿cierto? En su misma tienda, si tiene una tienda física, en su mismo sitio web, en la experiencia de compra. Es importante el diseño. Hoy día el diseño es transversal en general, porque no podemos dejarlo atrás, ¿ya? Desde la cotización, desde la tienda virtual, la tienda física, hasta por supuesto que el producto o servicio que esté bien diseñado, y por supuesto también la marca. La marca hoy día es uno de los activos más importantes de las empresas, al posicionar la marca, al ser una marca también comprometida, responsable, y eso se transmite en lo visual en integrar y diseñar una buena marca, ¿ya? Las asesorías legales, por supuesto, cuando se inicia actividades, ¿cierto? Cuando hay contratos laborales, cuando hay cambios de sociedades, ¿ya? En general se solicita
Generalmente una empresa en algún momento va a solicitar la asesoría de un abogado o abogada, por ejemplo, en la escritura, en el cambio de sociedad, en los contratos, ¿ya? En la gestión del recurso humano, etc. Por último, tenemos la investigación de mercado. Esto es un punto que yo me atrevería a decir que lo demandan más en general las pequeñas y medianas, no así las micro. Las micro, no sé si van a invertir hoy día dinero o desembolsar de su propio bolsillo una inversión para investigación de mercado. Investigación de mercado tiene que ver con conocer más al cliente, hacer encuestas, focus group, entrevistas, para levantar datos, probar un producto también, etcétera. Ya, eso me atrevería a decir que lo hacen aquellos que venden un poco más, que serían las pequeñas o las medianas. Ya, pero sí o sí hoy día se requiere mucho a nivel de asesoría en conocer al cliente. Ya, y la clase pasada vimos quienes hoy día entregaban asesorías gratuitas, como lo son, por ejemplo, los centros de negocios Cercotec. Ya ellos entregan asesorías gratuitas y en general apoyan mucho también la parte de cliente. Y por último, los servicios financieros, como son los créditos, los registros de flujo de caja, el manejo, las planillas, la digitalización de los productos financieros, o sea, perdón, de los ingresos, del manejo de los estados de resultados. En ese ámbito nos referimos con esto, ¿ya? Y crédito es porque en general hoy día para crecer es muy probable que una empresa acceda al crédito, ¿ya? Para pasar de micro a mediana es muy probable que las empresas entren a la banca para solicitar deuda, ¿ya? Es muy probable porque es muy difícil crecer sin inversión, es muy difícil, ¿ya? Y recordemos que la inversión tiene que ver con gastar, o sea, no es un gasto, pero sí involucrar mucho dinero para generar algún impacto en la empresa. ¿Qué impacto? En este caso serían las ventas, por ejemplo, que es el mayor impacto que puede tener una inversión, pero también puede ser la producción, la contratación de personal, o sea, tiene que generar una inversión y un impacto y para eso se piden los créditos, ¿ya? Por ejemplo, comprar 5 millones de capital de trabajo para hacer pasteles, por ejemplo, vendo pasteles para todos los supermercados de la región, eh, y capital de trabajo implicaría comprar insumos, etcétera, es para aumentar la producción, ¿ya? Y por eso es una inversión, ¿ya? Si no genera esta plata, si no genera un gran impacto en el negocio, como es producción, ventas, empleo, entonces sería un gasto, ¿ya? Y servicios financieros nos referimos a que en general van a requerir, en varias etapas de la vida la empresa va a requerir crédito, ¿ya? Es muy probable que las pequeñas, las medianas, estén solicitando crédito. Y tengan acceso al crédito hoy día, como les decía, los bancos tienen mucha oferta para pymes. Bueno, y cuando hablamos de servicios tiene que ver principalmente con que hoy día los emprendedores y su equipo de trabajo, es decir, sus trabajadores o sus socios, no cuentan con las capacidades actuales para realizar este servicio, por ende lo externalizan, le piden un externo y están dispuestos a pagarlo. A eso nos referimos como un servicio, ¿ya? Por ende, estas personas van a venderle un servicio o van a prestar servicio, ¿ya? Si no, si lo realiza un interno, o una persona interna en la empresa, un trabajador o un socio de la empresa, en ese caso ya no sería un servicio. Eso es lo que nos estamos refiriendo ahora para cuando hablamos de servicios. Los servicios pueden ser frecuentes, esporádicos, por temporada único. Frecuentes, por ejemplo, llevar la contabilidad. Esporádicos podría ser de vez en cuando solicito asesoría legal para el tema de recursos humanos de los trabajadores, ¿ya? Para los contratos, le pido a un abogado que me los haga, que me los redacte, que los revise, etc. Por temporada podría ser, por ejemplo, la temporada de la declaración de renta. Por ejemplo, todos los principios, los principi el primer cuatrimestre de cada año, yo contrato a alguien para que me vea toda la declaración de renta. Y los únicos podría ser, por ejemplo, el inicio de actividades o el término de giro, un servicio que es una vez en la vida, por ejemplo, en la vida de la empresa. Bueno, la segunda parte tiene que ver con tips y recomendaciones para enfrentar asesorías con emprendedores.
Y esto tiene que ver principalmente porque a usted le va a tocar, si bien no le van a entregar una propuesta de mejora o una asesoría a la empresa con la que investiguen, sí va a hacerle un diagnóstico y van a tener que simular que ustedes van a hacer una propuesta de mejora, pero esto va a quedar solamente para ustedes y para lo académico, es decir, para su profesor o profesora, ¿ya? En la presentación oral y en el informe escrito que van a tener que realizar, ¿ya? Pero ustedes no le van a entregar a la empresa la propuesta que ustedes tienen, ¿ya? Sino que esto va a quedar solamente en el ámbito académico, ¿ya? Pero sí les va a tocar entrevistar a la empresa, entonces, antes que veamos cómo se hace el diagnóstico de una empresa, vamos a ver algunos tips. Primero, siempre es importante, como recién decía, hacer un diagnóstico inicial. No tiene ningún sentido no conocer a la empresa, no hacerle preguntas, no indagar en sus necesidades, si yo les quiero ofrecer un servicio. ¿Ya? Entonces, primero hay que hacer una pauta, una entrevista, una encuesta, lo que ustedes decidan, eh, para conocer más la necesidad y tener un estado actual. Un diagnóstico es tener el estado actual de, en este caso, una empresa. Proponer un plan de trabajo con una carta GAN que establezca actividades, responsabilidades y plazos de cumplimiento. Es importante que cuando tengan ya el servicio claro, proponer y ser claros los plazos, en la actividad de los cumplimientos que ustedes van a ofrecer, ¿ya? Y que esto tiene que ver principalmente con que no puede pasar que el cliente no sepa, por ejemplo, que cuando ustedes van a entregar, no sé, las planillas financieras para que él la empiece a trabajar. Entonces, una carta GAN, por ejemplo, va a implicar las actividades, las fechas de los cumplimientos, los plazos, los responsables. Ya, entonces ustedes, si se enfrentan algún día a trabajar con emprendedores en algún tipo de asesoría, es importante que les entreguen un plan de trabajo, muy claro. El valor del servicio. Esto tiene que ver cuánto vale el servicio que ustedes podrían ofrecer, por ejemplo, como contadores, ofreciendo un servicio para una empresa, ¿ya? En este caso, acá lo que se recomienda primero es ver a cuánto están el servicio en el mercado, es decir, otros contadores en el caso de ustedes u otros profesionales que están realizando el mismo servicio y evaluar cuánto están cobrando en el mercado, ¿ya? Y además, otra forma de complementar esto tiene que ver con cuántas horas me involucra el servicio a mí como profesional y también cuánto va a ser mi valor hora. Ya, por ejemplo, yo para el tema de asesorías mi valor hora es más alto, me voy a poner 20.000 pesos, por ejemplo, y si son 10 horas que me involucra este trabajo, esta asesoría a la MIPYME, sería 10 horas por 20.000, 200.000 pesos. Ya a eso nos referimos. Y ahí veo, oye, ¿estoy al valor del mercado o no? Estoy muy por arriba, muy por abajo, ¿cómo lo hago? Esa decisión de ustedes. Además, es importante siempre, sobre todo porque los emprendedores siempre están ocupados haciendo muchas cosas, tener un solo canal de comunicación y acuerden un canal de comunicación. ¿Dónde le voy a pedir la información? ¿Dónde le voy a hablar? Si hay una emergencia, ¿dónde puedo acudir a ir de manera rápida? ¿Ya? Generalmente es por WhatsApp o una llamada, ¿ya? En general, a mí me pasa al menos que los emprendedores por correo no contestan rápido ni siempre, ¿ya? Entonces, la comunicación en una asesoría es fundamental. Cuando vemos, por ejemplo, en la incubadora vinculado estudiantes con emprendedores para trabajar en un semestre, la comunicación flaquea el resultado del trabajo, no es bueno. Siempre pasa eso, ¿ya? Atentos con la comunicación. Cumplir con el compromiso de los entregables y los plazos establecidos. Ustedes establecieron una carta GAN, ¿cierto? En estas etapas de tips y recomendaciones. Entonces, cumplan con el compromiso porque aparte va a implicar que el profesionalismo que ustedes tienen y los plazos establecidos, cumplirlos y ponerse por ende entonces plazos que sean lo más cercanos a la realidad, reales, ¿cierto? Eh, y bueno, uno de los elementos a considerar que dijimos era realizar un diagnóstico inicial a una empresa para conocer sus necesidades. Y para eso, luego de hacer este diagnóstico, yo le podría entonces ofrecer tales servicios a través de un plan de trabajo, etc. Entonces, nosotros proponemos 4 pasos en el diagnóstico inicial
Y el diagnóstico inicial acá lo vamos a definir a través de una entrevista, ¿ya? Entonces, el primer paso sería investigar sobre la empresa previa entrevista. Es muy importante y aquí vamos a toparnos al tiro con la evaluación 3 que les va a tocar hacer. Es muy importante que ustedes investiguen antes a la empresa, antes de empezar a hablar con ellos, enfrentarse a hacer la entrevista, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden sonar redundantes, porque pueden parecer que no se prepararon, etcétera. O sea, por ejemplo, si hoy día van a entrevistar, ¿a qué podrían entrevistar? Podrían entrevistar al restaurante La Joya, que hoy día, voy a inventar porque no lo sé, recicla sus botellas, además tiene una buena relación con sus trabajadores, porque, no sé, entrega ciertos beneficios a ellos y sus familias, aparte trabajan, no sé, menos de 40 horas a la semana, tienen como calidad de vida, etcétera, etcétera. Y van y le preguntan, oiga, ¿y usted qué practica? Y ellos son, y se han hecho conocidos por tener estas buenas prácticas, y van y le preguntan, oye, ¿qué prácticas sostenibles usted tiene? Y se nota que no se prepararon. En vez de hacer la pregunta, uy, sabemos que ustedes tienen, reutilizan sus botellas de vidrio, las transforman en vasos, y además tienen una buena gestión de los trabajadores, tienen es un buen lugar para trabajar, por esto. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Ustedes conocen lo de esa? ¿Qué ODS ustedes están apelando y trabajando? Es distinto, ¿no? Entonces hay que averiguar de la empresa para ver qué preguntas les voy a hacer, para no ser redundantes, para verse profesionales y para ver cuál es también el foco de la entrevista, porque tal vez ya si es una empresa, aunque sea pequeña, muy conocida, muy referente a nivel regional, por ejemplo, eh, podría entonces eventualmente no preguntar sobre las cosas que ya es reconocida, porque tal vez es muy evidente, o profundizar en esos temas, ¿ya? Así que atentos para eso. Paso 2, definir el objetivo de la entrevista. Y aquí tiene que ver con qué variables quiero medir. Las variables administrativas, financieras, de gestión, administrativas generales, o solo quiero ir solamente al tipo de clientes que necesitan, o cuáles son sus problemas hoy día financieros. Hay que definir el objetivo de la entrevista, ¿ya? Paso 3, preparar una lista de preguntas. Por supuesto, identificar variables. Y paso 4, presentación y realización de la entrevista. Ahí hay que presentarse si son estudiantes y la entrevista tiene solo un objetivo académico, entonces hay que transmitirlo y decir que la entrevista tiene un objetivo solo académico. Vamos a dar un ejemplo ahora de eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el paso 3, cuando hablamos de preparar una lista de preguntas interesantes para conocer un poquito más y diagnosticar a una MIPYME, puede ser, por ejemplo, las que indican aquí. Motivación para emprender. En general, cuando se hace levantamiento de las empresas, se pregunta generalmente por qué emprendió. Y acá puede ser acá generalmente puede ser hay varias respuestas, pero pueden estar mezcladas también. Tradición familiar, porque tiene una oportunidad de mercado, porque por necesidad, porque necesitaba algo y tuve que vender, necesitaba dinero y tuve que vender lo primero que se me ocurrió, etc. ¿Ya? Nivel de ventas mensuales, ya es una buena referencia y aquí ustedes van a tener que acreditar en el trabajo que sea una micro o una pequeña, ¿ya? No va a servir si es mediana, si vende más de eh, si vende más de 75 millones no serviría porque ya sería mediana y nosotros vamos a investigar solo las micro y las pequeñas. Número de trabajadores contratados también me permite ver en qué categoría y de tamaño empresa es. Clientes, canales de venta, fuentes de financiamiento. Canales de venta son a través de qué canales, qué medios vende. Canal digital, tienda física, vendedores en terreno, etc. Fuente de financiamiento también tiene que ver con que se financió, para ver un poco la estructura financiera que tiene, se financió por un financiamiento propio, por créditos, subsidio, una mezcla de todo, etc. Un préstamo familiar, también suele pasar mucho eso en el emprendimiento. Otro ejemplo de herramientas para realizar su planificación, con qué cuenta hoy día, cuenta con algún software, trabaja solamente con Excel, con alguna app, ¿ya? Principales problemáticas de la gestión, acá se puede preguntar, por ejemplo, directamente cuál cree usted que son los principales problemas en la gestión que está llevando hoy día. Ya, por ejemplo, no estoy gestionando bien las horas de trabajo de los trabajadores, o no estoy
llevando bien el registro de las ventas y los gastos, etc. Prácticas de sostenibilidad, nivel de digitalización que tiene el negocio. Recordemos que la digitalización permite hoy día tener más rápida y a mano la información, que los procesos sean más eficientes, tener mejor y más información también, etc. Y la vinculación con el ecosistema emprendedor. O sea, tiene que ver con que hoy día el ecosistema es muy grande, entonces hay que aprovechar de vincularse con el ecosistema, con los municipios, con los centros de negocio, con los bancos, con Cepotec, con Corfo, eh, con aquellas fundaciones que dan dinero o prestan dinero. Y las proyecciones del negocio nunca está de más porque ahí uno se da cuenta si esto tiene o no futuro también, o si quieren seguir en esto o no. Un ejemplo podríamos ver, va a ser con la librería Paola, ¿ya? La librería Paola es una librería que está en la avenida Argentina en Valparaíso. Yo soy de Valparaíso, entonces la conozco muy bien, siempre voy. Y hoy día tiene 3 sucursales. Tiene esta que sale en la foto, tiene una de al lado y tiene una en Subía Ecuador. Bueno, en Condel con Subía Ecuador. Ahí vamos a hacer un ejemplo de los 4 pasos mencionados anteriormente para el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, el paso 1, investigación previa. Es decir, primero no hago la encuesta todavía, perdón, no hago la entrevista, me refiero, pero sí necesito conocer la librería para ver cómo voy a estructurar mi entrevista, cuál va a ser el objetivo. Voy a revisar si tiene sitio web, sus redes sociales, o sea, las redes sociales es lo mínimo para investigar una empresa, ¿ya? Las noticias que puedan haber en Google, además yo voy a ir a la librería, voy a hacerme pasar como cliente, o si quiero observo nomás, veo la vitrina, acá como es un comercio, es fácil llegar a las vitrinas, ver qué oferta hay, puedo también conocer cómo atienden a los clientes, las formas de pago, etc. Hago entonces un tipo de investigación a través de la observación, aparte de investigar en Internet. El paso 2 sería definir el objetivo. Y como yo voy en el curso de modelo administrativo y de gestión en las organizaciones, me toca hacer una investigación a nivel más de gestión y voy a identificar las principales problemáticas administrativas que tiene actualmente la librería. Recuerden que el objetivo siempre parte con un verbo, ¿ya? Identificar, observar, desarrollar, pero en este caso vamos a identificar las problemáticas. Ese va a ser el objetivo de la entrevista. Solamente yo quiero conocer un poco el negocio, pero además identificar las problemáticas. Y vamos a hacer una lista de preguntas. Como yo quiero identificar las problemáticas administrativas, primero tengo que partir por una parte bien introductoria, ya es decir, primero conocer quién es al que estoy entrevistando, el rol que tiene en la librería, cuál fue la motivación para comenzar con este negocio. En la evaluación nosotros vamos siempre recomendar que ojalá entrevisten al socio, fundador, al dueño, a la dueña o al administrador, porque si no, no va a tener tantos datos, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de ventas mensual? Ahí ya me permite entonces empezar a entender la empresa, tener como un panorama de la empresa, esas preguntas. Los trabajadores, los clientes, cuáles son las fuentes de financiamiento más habituales para inversiones. Recuerden que la fuente de financiamiento principalmente tiene que ver con las inversiones, ¿ya? Porque la venta del día a día me permite recuperar el gasto y nuevamente comprar, en este caso, por ejemplo, mercadería. Pero acá nos referimos a la fuente de financiamiento gran, para montos de dinero más allá de lo que me queda hoy día en caja. Entonces, cuando quiero invertir, quiero comprar, no sé, llega marzo y quiero comprar todo colegio, quiero llenar la librería, eso es una inversión, por ejemplo. O quiero, eh, en el caso de una librería, instalar una máquina de autotensión, por ejemplo, esto que tienen los supermercados hoy día. Eso también podría ser una inversión. ¿Con qué lo hace cuando tiene que invertir mucha plata en algo? Financiamiento propio, préstamos, familiar o cercano, crédito bancario, subsidio. ¿Cómo registra sus ingresos? Y ahí empezamos a meternos en el objetivo que dijimos que era las problemáticas administrativas. ¿Cómo lleva la gestión de recursos humanos? ¿Qué herramienta utiliza? ¿Qué herramienta de planificación tiene? ¿Identifica metas anuales? ¿Utiliza indicadores? ¿Cuáles considera que son las principales problemáticas de administración que tiene actualmente su negocio? Le puedo preguntar yo directamente, ¿usted considera que tiene problemáticas en la gestión, en la administración? ¿Cuáles son? ¿Son más financieras, recursos humanos, de planificación, contable o tributario? ¿Cómo podría mejorar las problemáticas mencionadas anteriormente? ¿Quién estaría para que se resuelvan? Y
paso 4 y final es realizar la entrevista, pero antes de eso tienen que presentarse, ¿ya? Acá recomendamos que antes de realizar la entrevista y antes que manden el nombre de la empresa, les pregunten a ellos si les interesa o pueden acceder a esta entrevista, ¿ya? Y ahí se presenta, somos estudiantes del curso tanto a tanto, del primer año de la carrera de contador auditor de la PUCD, tenemos la misión académica de investigar una micro pequeña empresa para conocer sus principales problemáticas administrativas y proponer soluciones a través de un trabajo grupal evaluativo para la asignatura. Y ahí dice la asignatura. La información entregada será utilizada solo para fines académicos. Ahí es importante aclarar que no les interesa tener esa información para otra cosa más que académica. Y acá es importante contextualizar. La entrevista consta de 11 preguntas que tiene por objetivo identificar las principales problemáticas. Actualmente tienen la librería, creo que no nos va a tomar más de media hora, por ejemplo. ¿Ya? Es importante contextualizar, presentarse quiénes son, para también darle un poco más de seguridad a la persona que van a entrevistar. Vamos a pasar al punto 3, ¿ya? Que también va a ser parte de la evaluación 3 que se nos viene como cierre también de este curso, y tiene que ver con el proceso administrativo, pero aplicado a las MIPYME, ¿ya? Recordemos que el proceso administrativo lo revisamos en la teoría neoclásica, y ahí hablamos de que el proceso es planeación, organización, dirección y control, ¿ya? Es decir, como en la administración hay un proceso hilado de mini procesos, ¿cierto? Donde vamos haciendo gestión. Y cómo lo aplicamos a la MIPYME, ustedes van a tener que evaluarlo en la evaluación 3, entonces vamos a hacer un pequeño reforzamiento de esta parte, ¿ya? Recordemos que la planificación es previa, ¿ya? Previa al hacer. Entonces, decidimos objetivos, definimos planes, programamos actividades. La organización es ya la ejecución misma de las actividades y gestionar los recursos, ¿ya? Es el día a día, es atribuir autoridades y responsabilidades, es gestionar los recursos y ver cómo van a realizarse las actividades de la empresa. La dirección, netamente aquí tienen que ustedes asociarlo al liderazgo, a la gestión de los trabajadores, ¿ya? El dirigir a la gente, dirigir la empresa implica algo más de habilidades blandas, por ende, es dirigir al equipo de trabajo. Designar cargos, comunicarse, liderar, motivarlos, etc. Controlar ya es la parte final de este ciclo, ¿cierto? Y implicaría saber si se pudieron cumplir los objetivos de la planificación, medirlos, medir el desempeño, y también corregir desviaciones, hacer acciones correctivas. Y acá también tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en la planeación, sí o sí hay que definir objetivos, que pueden ser estratégicos, tácticos u operacionales. Recuerden que los estratégicos son aquellos que se definen en los dueños, ya cuáles son los objetivos que tienen los dueños para la empresa. Los tácticos son los objetivos de los departamentos, departamento de ventas, departamento de recursos humanos, departamento de finanzas. Y los operacionales son los objetivos operativos del día a día, ¿ya? Por ende, los estratégicos siempre se dice que son más de largo plazo, los tácticos más del mediano plazo, por ejemplo, de aquí a un año, y los operacionales del día a día, ¿ya? Pero eso puede variar. Pero eso es como en general. También se van a crear planes. Planes, por ejemplo, pueden ser hacer procedimientos, hacer planes de presupuesto, crear programas o redes. En la organización, ejemplos son determinar las actividades, ¿ya? Estructurar los recursos, dónde van a ir, cuáles van a ser, ¿ya? Organizar las actividades también para lograr los objetivos, igual que los recursos. La dirección tiene que ver con dirigir las relaciones interpersonales de los administradores, dirigir el equipo de trabajo. Y el control tiene que ver con lo que ya le venía diciendo, pero por ejemplo, recordando la materia antigua, habían 4 fases. Establecimiento de estándares, ya es decir, establecer indicadores, por ejemplo, variación de ventas, rotación de personal, ya establecer indicadores para lograr mis resultados y mis objetivos, mis metas que puse. Observación del desempeño, observar la información, comparación con el estándar. Si la variación de ventas que yo quería de aquí a 6 meses era del 50%, pero solo logré el 40%, compararlo, me faltó 10.
Si me faltó 10, ahí viene el paso 4, acción correctiva. ¿Cómo corrijo para que los próximos 6 meses sí logre la meta que yo me puse en la variación de ventas? ¿Ya? Eso en general, eh, como recordar los procesos, el proceso, perdón, administrativo de estos 4 mini procesos. Y en las MIPYMES, yo me atrevería a decir que las principales problemáticas, pero esto es porque me ha tocado mucho trabajar con micro y pequeña empresa, yo me atrevería a decir que en general las principales problemáticas que ustedes pueden encontrar, puede que no, pero bueno, yo creería que van a estar en la planeación y en el control. Yo creería, ¿por qué? Porque la organización y la dirección es algo natural de sobrevivencia de un negocio. Por ejemplo, si hoy día yo tengo un restaurante, estoy obligado a organizar los recursos todos los días, a comprar carne, pescado, porque es fresco, a dirigir el equipo de trabajo, a los garzones, al administrador, a la cajera. Es algo de sobrevivencia, tengo que hacerlo, dirigir y organizar, tengo que hacerlo día a día, porque si no, no va a funcionar nada, no se va a producir, no se va a vender. El planear y el controlar es algo más de una gestión como más avanzada, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la planeación en general lo van a hacer los más ordenados y los más planificados, valga la redundancia. Entonces, la planeación implica hacer planes de trabajo, meta, objetivo y el control indicadores. Y el control implica medir los resultados y pocos hoy día emprendedores se dan el tiempo para, ¿por qué? Porque el tiempo para ellos es oro, trabajan mucho. Ya tener una empresa implica hacer una pega de 24/7. Entonces, el control se lo dan poco el tiempo para tener un control de gestión y medir los resultados, medir los indicadores, por ende, a veces les falta mucho el manejar la información. Y ese manejo de información se hace mucho en la planeación y el control, y si ellos, por ejemplo, los empresarios no hacen estas dos actividades, pueden funcionar igual con la organización y dirección, pero no va a ser ordenado, no necesariamente van a ver resultados, no van a saber, no van a conocer mucho la información detrás de su negocio, van a vivir el día a día y lo más probable es que a largo plazo, sin planeación y control, no haya un buen desarrollo o no sea sostenible esa empresa. Por último, ya para finalizar esta parte de esta clase, ya de la parte 2 de emprendimiento, preparándonos para la evaluación 3, ya le comenté hartos puntos. El rol que ustedes van a tener en las MIPYMES. Ya dijimos que las MIPYMES son cerca del 70%, perdón, cerca del 97% de las empresas. O sea, la gran mayoría de las empresas son MIPYMES, ¿ya? Por ende, ustedes como contadores, contadoras futuras, les va a tocar trabajar, sí, lo más probable con esta categoría, ¿ya? En general, ustedes tienen un doble rol, ¿ya? Contadores y auditores. Por un lado, los contadores son aquellos que van a llevar la contabilidad de la empresa y van a tener que ir día a día trabajándola, ¿cierto? Va a ser llevar, eh, manejar el IVA, llevar el libro contable, etcétera. Pero por otro lado también son auditores, entonces tienen esta función y este rol también de revisar el pasado de la empresa, auditar documentos, auditar procesos, certificaciones, etcétera, ¿ya? Entonces van a ser contadores porque van a trabajar el día a día, pero los auditores revisan el pasado de la empresa, la documentación. Y en ese caso, sí lo van a tener que hacer con, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, o micro también, ¿ya? Entonces, ¿están ustedes preparados, van a estar preparados cuando se titulen para trabajar con todo tipo de categorías de empresas? Y como dice ahí, las principales funciones que tiene un contador se encarga, por ejemplo, de la creación de los estados financieros de la empresa, lleva la contabilidad de costos, es lo que yo les decía, realiza auditorías, porque tiene este doble rol, ¿cierto? Revisando documentos contables, verificando la información, chequeándola, ¿cierto? Organiza y crea nóminas laborales, es decir, calcula los sueldos bases, eh, calcula todas las gratificaciones, los sueldos en general y su desglose, ¿cierto? Las liquidaciones de sueldo. Lleva a cabo todo lo relacionado a la declaración de impuestos, que es como la fecha del año más estresante para los auditores en general, como eh, funcionan algunas empresas que se dedican a la declaración de impuestos de empresa. Eso es como algunas funciones.
Pero ¿qué dice la escuela? O sea, ¿qué dice ustedes? Y dónde nosotros en este curso nos podemos topar, ¿ya? Habla de que el titulado de la carrera, en general, y ustedes lo pueden recibir en la página, va a tener una formación integral, ética y profesional para un mundo globalizado sostenible, ¿ya? Eso está actualizado porque esta nueva malla abarca mucho la sostenibilidad y como ustedes ya han aprendido, hoy día un mundo no sostenible, una empresa no sostenible es muy difícil hoy día que tenga una cabida en el mercado. Entonces, un profesional que no piense más allá y aborde la sostenibilidad en su trabajo implica que va a estar al día también con los objetivos entonces de la ONU, ¿cierto? De los gobiernos en general y para allá apuntamos, si no se va a acabar el mundo más rápido de lo que creemos, ¿ya? Y no es la idea. Enmarcado en la identidad de un sello institucional para generación de conocimiento que forma personas de vocación de servicio, ¿ya? Y de excelencia en contacto, en constante vínculo con el medio. Es decir, nos vamos a vincular con el medio en este mismo trabajo. La vinculación con el medio tiene que ver con vincularse con alguien, una institución, una organización, personas fuera de la universidad. Y acá nos va a tocar eso, ¿ya? Con vocación de servicio, bueno, y lo dije, considerando de manera interdisciplinaria todos los ámbitos de la ciencia de la administración, con énfasis en la contabilidad, la auditoría, las finanzas, en la gestión, que es la línea de nuestro curso, la tributación y el análisis de datos, asegurando la transparencia de la información. El perfil de egreso, el egresado contador auditor de la Pontificia Universidad Católica será un profesional formado de la luz de fe en la ciencia de la administración y finanzas, con un amplio conocimiento de otras ciencias y disciplinas relevantes a la virtud de su formación, con un conjunto sistemático de saberes actitudinales, cognitivos y procedimentales. Con la debida responsabilidad social, ahí volvemos a hablar de sostenibilidad, ¿cierto? Podrá asesorar en el futuro en forma dependiente o independiente, ¿ya? La asesoría puede ser dependiente o independiente. Ya pueden ser que ustedes sean parte de una empresa que les toque asesorar a la empresa o que ustedes tengan su propia empresa, que bienvenido sea, que sean emprendedores y ustedes mismos ofrezcan los servicios. Ya con el propósito de conducirlas bajo criterios de balanceo de riesgo y rentabilidad. Y acá lo último que queríamos destacar también en este rol es que habla el perfil de egreso de ustedes que en general, bueno, habla de la gestión, ¿cierto? Que son las 4 líneas que ustedes tienen, financiera, contable, tributaria y de gestión, pero habla también de que el trabajo de ustedes va a estar orientado tanto a micro, pequeñas y medianas empresas como a empresas grandes. Entonces, va a abordar todo tipo de empresa que tenga inicio de actividades en servicios de impuestos internos, va a requerir el apoyo de un contadora. Entonces, trabajo ustedes van a tener siempre, eso es muy importante. Eh, es muy relevante el trabajo que van a hacer con micro, pequeñas y medianas, porque hasta podrán intervenir en su crecimiento, en su desarrollo, en sus resultados, ¿ya? Y por eso también hoy día vamos a conocer también este rubro, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Así que, sin más, terminamos la clase segunda clase de emprendimiento y en otro video les voy a dejar las indicaciones de la evaluación 3. Saludos, que estén muy bien.